América Latina es el continente clásico de los pronunciamientos y de las juntas militares. Las dictaduras militares son un rasgo característico de su historia política. Desde los caudillos militares que dirigieron los procesos de emancipación nacional a inicios del siglo XIX, después de la independencia los regímenes militares constituyeron el medio para lograr terminar con las resistencias colonialistas. Luego fueron el medio para desaparecer las minorías que amenazaban a la sociedad oligárquica. Por último, fueron el medio para imponer la formación de estados nacionales en contra de las tendencias separatistas de las fracciones oligárquicas más atrasadas. Los regímenes militares se convertirán en un instrumento de salvaguardia de los intereses establecidos. Ya no se trata de imponer un nuevo orden, sino de defender y mantener el ya establecido. Podemos definir como poder militar una forma de Estado en que la jerarquía militar ocupa el primer plano de la escena política y controla los cargos esenciales del gobierno y los aparatos del Estado, es decir, se inmiscuyen en los ministerios del gabinete o en las grandes empresas del Estado. Antes de comenzar debemos tener identificados tres conceptos básicos. El primero es la dictadura, que se refiere a un sistema de gobierno contrario a la democracia, en el cual todo el poder del Estado recae sobre una sola persona, sin nada que lo limite. Sin embargo, debemos clarificar la diferencia entre dos tipos de dictaduras, las militares y las civiles. Cuando hablamos de una dictadura militar, nos referimos a una forma de gobierno autoritario en la cual, en mayor o menor grado, las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático y social. Por otro lado, cuando hablamos de una dictadura civil, nos referimos a una forma de gobierno en la que todo el poder recae en una persona que no pertenece a las Fuerzas Armadas, pero que suele integrar su gabinete con miembros del ejército, para emplear la coerción como un mecanismo para mantenerse en el poder. Y sí, si ustedes están pensando en el presidente Snow, están en lo correcto. Su gobierno era una dictadura civil. Guerra. Terrible guerra. Viudas, huérfanos, niños sin madre. Esa fue la rebelión que sacudió nuestra tierra. 13 distritos se rebelaron contra el país que los amó, alimentó y protegió. Hermanos contra hermanos hasta que todo se perdió. Luego llegó la paz, con esfuerzo y lentitud. El pueblo surgió de las cenizas y una nueva era nació. Pero la libertad tiene un precio, y cuando vencimos a los traidores, juramos como nación que jamás veríamos esa traición de nuevo. Las principales características de las dictaduras son tres. 1. Llegan al poder por medio de un golpe de Estado, por medio del cual derrocan al gobierno en turno que va en contra de los intereses del ejército o de las grandes oligarquías del país. 2. Eliminación de distintos organismos nacionales que permiten el equilibrio de representación de las distintas fracciones de las clases dominantes. Nace la figura de un ejecutivo que concentra todas las funciones de gobierno y que se apoya directamente en las Fuerzas Armadas. 3. Las dictaduras no son propiamente represivas, sino que se basan en los principios propios de las Fuerzas Armadas, que son el profesionalismo, la disciplina, el autoritarismo, la jerarquía rígida y la defensa del orden y de los principios que no son comunes en las sociedades latinoamericanas, y es por eso que la gente tiene un choque ideológico con estos sistemas de gobierno. Ahora hay que dividir entre 4 tipos de dictaduras. El primer tipo son las dictaduras militares tradicionales. Estas estaban encargadas de controlar una sociedad relativamente simple. Sus funciones principales radicaban en asegurar la explotación de los trabajadores rurales, impedir que el orden establecido se vea amenazado por la competencia, tiene que ser capaz de funcionar como mediador entre las oligarquías rurales del país y las compañías extranjeras que controlan su comercio exterior. Este tipo de dictaduras se caracterizan porque el poder recae en una persona o un clan mantenido por una guardia fiel y privilegiada. 2 ejemplos muy bien conocidos son las dictaduras de Trujillo en Santo Domingo y de Somoza en Nicaragua. La dictadura fue el instrumento de conquista económica por parte del grupo dirigente. La familia Trujillo y la familia Somoza se apoderan de gran parte del patrimonio nacional y permitieron la entrada de compañías estadounidenses, ya que el gobierno norteamericano les brindó apoyo militar para alcanzar sus objetivos. El segundo tipo son las nuevas dictaduras militares. Se caracteriza por un fuerte carácter antiobrero, ya que se enfrenta a movimientos obreros mucho más desarrollados, que maduraron durante periodos de relativa libertad. El éxito de la dictadura se mide según su capacidad para convertir a las Fuerzas Armadas no solo en el órgano central del poder, sino además en el partido único. En la década de los años 50, en Latinoamérica el proceso de industrialización se había desarrollado gracias a la entrada masiva de capitales extranjeros,
los cuales dieron lugar a un dinamismo a las industrias básicas. Al iniciarse los años 60, el mantenimiento de ese proceso exigía nuevas inversiones, pero la capacidad de atraer capitales extranjeros dependía de la capacidad del sistema para contener las reivindicaciones obreras, garantizar tasas elevadas de explotación y racionalizar la economía. Las Fuerzas Armadas surgirán como la espina dorsal del Estado, reduciendo progresivamente a un papel puramente decorativo los poderes legislativos y judiciales y los partidos políticos, controlando la fuerza de presión de la prensa, de las universidades y de la iglesia. Señor Dascom, lo que necesitamos ahora es dar un mensaje a los habitantes de esta nación. Este mensaje debe ser leído en cada periódico, escuchado en cada radio, visto en cada televisor. Este mensaje debe resonar a través de toda la red. Quiero que los ciudadanos entiendan que estamos al borde de la destrucción. Quiero que cada hombre, mujer y niño entiendan qué tan cerca estamos del caos. Quiero que a nadie se le borre de la memoria por qué nos necesitan, señores. En otras palabras, se puede decir que la incapacidad de la burguesía para componer una fuerza social que pueda vencer a la izquierda en el marco de la democracia representativa dan lugar a la solución militar. Asimismo, aparecen las dictaduras de Barrientos en Bolivia en el 64, de Onganía en Argentina en el 66, de Banzer en Bolivia en el 71 y finalmente de Pinochet en Chile en 1973. El tercer tipo son las coaliciones militares populistas. En estas, los gobiernos civiles de tendencia populista, cuyo origen son sistemas democráticos representativos, se hallan bajo el control directo de las Fuerzas Armadas. Su continua intervención y su control directo sobre las acciones políticas evidencian el agravamiento de la crisis y la imposibilidad inmediata de resolverla. En el caso de una coalición militar populista, la inestabilidad política se debe a que la democracia representativa ya no es capaz de garantizar la estabilidad de la dominación burguesa. El mejor ejemplo de este tipo de régimen fue el caso de Argentina, en donde el golpe de Estado de 1962 inauguró un periodo de gobierno civil bajo el control directo de las Fuerzas Armadas, encargadas de las purgas políticas necesarias. En otras palabras, fue un golpe de Estado cívico-militar que destituyó al presidente Arturo Frondizi, quien había desarrollado una compleja relación con las Fuerzas Armadas. El último tipo es el semipopulismo militar. En este tipo de régimen, el ejército trata de desempeñar el papel de aparato ideológico de masas de ciertos partidos populistas y ganarse un consenso mínimo mediante un conjunto de reformas sociales y medidas nacionalistas. Estos regímenes se caracterizan usualmente por la aplicación del bonapartismo. En estos regímenes, el ejército gobierna eliminando al personal político y las instituciones tradicionales de las clases dominantes, como lo son los partidos políticos, el parlamento, los magistrados, entre otros. Además, lleva a cabo una política que tiende a obtener cierto apoyo popular. Todo está generalmente rematado por un personaje de tipo carismático, el cual ejerce funciones de árbitro en el propio seno del aparato militar. El ejemplo más representativo fue el golpe de Estado en Perú en 1968. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al mando del general Juan Velasco Alvarado, dio un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, deportando al presidente Belaúnde a Buenos Aires. Para finalizar la presente exposición, haré un listado de los golpes de Estado y las dictaduras más representativas e importantes que padeció la región de América Latina. En El Salvador fue Maximiliano Hernández Martínez quien encabezó el golpe de Estado y gobernó de 1931 a 1944. En Argentina, el golpe de Estado de 1976 estuvo a cargo de Jorge Rafael Videla. Uruguay eligió en 1972 a Juan María Bordaberry como presidente constitucional, pero en 1973 se dio un golpe de Estado. Sin embargo, la Junta Militar decidió mantenerlo en el cargo. En Chile se vivió un golpe de Estado que terminó con la muerte del presidente Salvador Allende. Este hecho se dio en 1973 y estuvo orquestado por el general Augusto Pinochet, cuyo gobierno se extendió hasta 1990. En Paraguay fue Alfredo Stroessner, quien encabezó un golpe de Estado y lideró al país desde 1954 hasta 1989. Año en que su propia junta militar lo desconoció. Fue Rafael Trujillo quien gobernó la nación casi toda su vida. Como generalísimo del ejército, ejerció el poder de 1930 a 1938 y después de 1942 a 1952. A pesar de que en 1952 se dieron elecciones presidenciales, él continuó ejerciendo el poder a través de gobiernos títere, hasta 1961, año en que fue asesinado. Finalmente, en Nicaragua fue la familia Somoza, la que instauró los periodos de dictadura y presidencialismo más importantes. Primero fue Anastasio Somoza García,
que detentó el poder entre 1937 y 1947. Después su hijo, Luis Anastasio Somoza Debayle, gobernó de 1956 a 1963. Y sí, este señor fue el tío de la reina de las redes sociales en México, Marta Debayle. Jefe, ¿cuántos años llevo aquí? 14. Okay. Y así podríamos seguir con algunos otros ejemplos. Sin embargo, lo importante de esta exposición es que tomemos conciencia y veamos que lo que se llama un estado de excepción en América Latina rompe la regla y literalmente es el estado normal. Los estados democráticos durante el siglo XIX y el siglo XX fueron la real excepción.